En este módulo vamos a referirnos particularmente a los desarrollos no convencionales en Argentina, con foco en Vaca Muerta, desde la perspectiva de su valor agregado y del desarrollo de proyectos que potencial presenta. Primero, digamos que la industria de los hidrocarburos es característicamente una industria capital intensiva. Esto significa que moviliza inicialmente cantidades muy relevantes de inversiones que en un país como Argentina frecuentemente significa recurrir al aporte de capital externo, o por lo menos de financiamiento externo para compañías locales. Ahora, es una industria extraordinariamente dinámica que se integra muy proactivamente con el sistema productivo regional. En este gráfico, que ha sido extraído de un estudio del Instituto Argentino del Petróleo del año 2014 sobre el impacto económico de la actividad en Vaca Muerta sobre la economía regional de la provincia de Neuquén, se ve que alrededor del 65, 2/3 partes de la inversión requerida para un desarrollo en escala de Vaca Muerta corresponde a lo que se denomina valor agregado, y alrededor de 1/3 sería la parte de insumos. Es decir, sobre un volumen de inversiones hay insumos alrededor de 1/3, de los cuales más o menos mitad y mitad son insumos locales. Pensemos entonces en que las inversiones de cientos de millones de dólares tienen directamente un porcentaje de alrededor de 15-20% de insumo local. Hay también, dentro del 60% o 65% de valor agregado, tanto en el área de la compañía operadora, o sea, la producción, la extracción, como las múltiples compañías de servicio. Dentro de ese porcentaje de valor agregado hay un valor significativo que son regalías. Esto es fundamentalmente para el área de la compañía operadora, no hay regalías en las compañías de servicio, y salarios, remuneraciones que también van a la economía local. Es decir, hay un efecto multiplicador de esas inversiones iniciales que repercute en la economía. Por otro lado, este impacto, este reflejo en la economía local de las inversiones que se producen en los desarrollos de petróleo y gas, tiene también un aspecto cualitativo, porque la industria es muy demandante de infraestructura. En este sentido, va a ir a cargar sobre el sistema de desarrollo local, caminos, comunicaciones, escuelas, salud pública, hotelería, pero al mismo tiempo, cuando esa demanda canaliza inversiones hacia esos sectores periféricos de la industria, toda la comunidad se va a ver de alguna manera retribuida. El esfuerzo que hace la comunidad local cediendo parte de su territorio, parte de su agua, sus mejores talentos, parte de sus otros recursos, para recibir esas inversiones, tiene una contrapartida inmediata, que es la mejora que a través de los impuestos y las regalías el Estado va a canalizar en esa región en forma de caminos, hospitales, escuelas y demás. Las comunidades se van a ver tensionadas por una afluencia de personas que vienen a radicarse de otros lugares, tanto del país como del exterior. Esto también enriquece culturalmente a la región se va a hacer un poco más abierta, un poco más cultural, y por supuesto van a haber tensiones con los sectores más conservadores, más localistas, que van a tener que ser gestionadas en esta interfase. Esta cadena de valor
que no debe ser mirada solamente por el impacto económico de la regalía o de los impuestos, sino también por todo lo que la industria va a generar en su interacción con la sociedad, es un aspecto que cuando se desarrollan proyectos de escala como Vaca Muerta va a tener una indudable significación para el futuro de las regiones. No vacilo en comparar el desarrollo de Vaca Muerta, o el desarrollo potencial, debería decir, de Vaca Muerta, con el desarrollo que tuvieron, o el impacto que tuvieron las grandes obras hidroeléctricas que se desarrollaron en la Patagonia en los años 60 y 70. Es decir, cuando vimos que esos grandes diques como el Chocón, Cerros Colorado, Futaleufú y demás cambiaron la fisonomía de las regiones, las cambiaron para bien, generaron oportunidades, radicación de personal, se integraron productivamente en un circuito, en una cadena de valor que claramente debería verse reflejada en una mejora de vida de los habitantes. Mirando la historia de la producción de petróleo y gas en Argentina, que tenemos acá, a la izquierda tenemos la curva histórica de producción de petróleo, que empieza a crecer en la mitad del siglo XX, más o menos, con el crecimiento notable de la exploración, primero por cargo de YPF, y que después tiene un pico extraordinario de desarrollo con la apertura y la llegada de otras compañías, que se ve también reflejado lo mismo en la producción de gas. También refleja esta historia de producción lo difícil que ha sido para la Argentina cumplir con la demanda de energía que implicaba su nivel de desarrollo. Muy pocos de esta larga historia de más de un siglo de producción de petróleo y gas en Argentina, muy pocos años se pudo decir que Argentina tenía un abastecimiento propio sustentable. Se alcanzó por periodos muy breves el autoabastecimiento en el año 59, después de una oleada de inversiones extranjeras durante la presidencia del presidente Frondizi. Se interrumpe ese proceso y recién se va a retomar la senda del autoabastecimiento en la década del 90, después de la apertura con llegadas de otras compañías, otros capitales. También por un breve periodo, porque en los primeros años del año 2000, tras la crisis macroeconómica y social que se vive en la Argentina, parte de esas reservas se van agotando, cesan las exportaciones y vuelve la necesidad de importar. Es decir, mirando la historia de la producción de petróleo y gas en la Argentina, se identifica claramente lo difícil que ha sido para la Argentina asegurarse el abastecimiento de petróleo y gas. ¿Qué rol cumplen los no convencionales? Nosotros tenemos acá en pantalla la producción de petróleo no convencional a la izquierda y de gas no convencional a la derecha. Observen ustedes que en petróleo prácticamente, primero, en ambos casos la producción relevante de no convencionales en la Argentina es posterior al año 2010-2012. En petróleo, prácticamente todo el aporte que nosotros tenemos de no convencionales, como vamos a ver, se refiere a Vaca Muerta, pero en el caso del gas es más interesante ver que hay una participación creciente que muy rápidamente llega a ocupar 30 o 40% o aportar 30 o 40% de la demanda nacional. El no convencional es, particularmente en el caso del gas, el recurso que va a cambiar la tendencia declinante de los yacimientos maduros argentinos o de gas. Observen ustedes que el petróleo es básicamente producido por Vaca Muerta, lo que llamamos recursos shale. La producción de petróleo hoy en la Argentina no convencional es fundamentalmente producción de Vaca Muerta y es de alrededor de un 10% de la producción total del país y creciendo. En el caso del gas es distinto porque
en Vaca Muerta, como habíamos dicho en el módulo anterior, se puede optar por orientar los desarrollos a la producción de gas o a la producción de petróleo. Entonces, vamos a ver que la participación de Vaca Muerta, los shale, en la producción de gas va a depender fundamentalmente de decisiones de inversión orientadas por las condiciones de mercado. La producción del tight, en el caso de gas, es muy relevante, es del orden del 40% del total y tiene potencial para crecer más. El del shale podrá oscilar en función de las decisiones que se tomen y en la orientación que vaya marcando. Por un lado, las políticas públicas, por otro lado, las necesidades del mercado. Hablemos para finalizar de la historia y el potencial de Vaca Muerta. Vaca Muerta es esta roca que ya habíamos mostrado reiteradas veces. Esa foto de la izquierda es un afloramiento en la provincia de Neuquén, la barranca de un río, donde esta roca aparece en superficie. Observen ustedes que hay una cierta heterogeneidad, tiene allí una inclinación, un buzamiento, producto de los movimientos geológicos, sobre todo el levantamiento de la cordillera. En el subsuelo la vamos a encontrar en una posición horizontal o prácticamente horizontal, y los pozos van a ir atravesándola a lo largo de miles de metros para poner en contacto esa roca con la superficie a través de la tubería del pozo. A la derecha presentamos el mapa de la cuenca neuquina y los colores identifican bloques y concesiones otorgadas a las distintas compañías. Identificamos también algunas que están en etapa preliminar, mientras que hay otras que ya están en etapa de desarrollo avanzado con producciones muy, muy interesantes. Hay hoy unos 10 operadores, todos de primerísimo nivel, trabajando en la cuenca neuquina. En el esquema de la izquierda hemos identificado con colores las áreas de las principales compañías. Por supuesto, el escenario lo domina YPF con algo más de la mitad de los bloques en desarrollo. Tiene el mayor número de pozos también y es el principal de los operadores y productores, pero están representadas las otras grandes empresas argentinas como PAE, Pluspetrol, Tecpetrol y algunas extranjeras internacionales realmente relevantes como Shell, Exxon y Wintershall. Una compañía muy activa, es una compañía nueva que se llama Vista y que tiene actividad en algunos bloques, particularmente en el centro de Cuenca, muy, muy interesantes. El mapa de la derecha identifica con colores los pozos y las producciones. Observen ustedes que hacia el oeste, la izquierda en el mapa, en la zona pintada de rosa, vamos a encontrar producción de gas, pozos rojos, y en la derecha, hacia el oeste, hacia el este del mapa, vamos a encontrar producción de líquidos. En el centro, en esa zona entre verde y amarilla, ahí suman líquidos con mayor o menor participación de gas. Esto es actual, esto es un mapa actualizado, e indica que los operadores van a ir a desarrollar sus proyectos en las zonas o ventanas donde encuentran el producto que en ese momento requiere el mercado. Esta es una característica que ya habíamos marcado, muy, muy importante, que hace que Vaca Muerta, que tiene esta alternativa que otras zonas en el mundo de shale equivalentes no tienen, nosotros tenemos acá la posibilidad en Vaca Muerta de orientar la producción hacia el producto que en ese momento la demanda está de alguna manera marcando. Por el tipo de yacimiento del que se trate, vamos a necesitar mucha perforación. ¿Por qué? En estos yacimientos, dado el tipo de roca, la declinación de los pozos, es decir, la caída de la producción es
muy alta. Un pozo puede producir 100 barriles en el momento inicial y declinar, por ejemplo, a producir 10 barriles en un año. Es decir, si yo no mantengo la actividad de perforación muy intensa en un modo que se llama modo fábrica, la producción se va a caer y yo no voy a poder sostener la demanda. Entonces, la característica típica de los reservorios, de los desarrollos shale, es que requiere una perforación sistemática en modo fábrica. Miles de pozos todos los años. Este gráfico muestra la actividad que hemos tenido en Argentina. Empezamos, como dije, alrededor de 2010-2011, con algunos pocos pozos, para crecer rápidamente en 2012, 13 y 14, hasta llegar a unos 200 pozos. En ese momento perforaba prácticamente solo YPF y con un criterio de búsqueda que se orientaba a través de pozos verticales, con pocas fracturas, 2 o 3 fracturas, producir líquidos, petróleo. Esta mirada del desarrollo de Vaca Muerta cambia a partir del 2015, cuando se asume o se sigue la tendencia mundial, que es básicamente perforar pozos horizontales cada vez más largos con cada vez mayor número de etapas de fractura. Entonces, vemos que cae el número de pozos, porque son pozos horizontales, no va a caer la producción, y después, una vez tomada ya cierta dinámica y con alguna experiencia, introducción de tecnologías de última generación, nuevos equipos de perforación y demás, a partir del 2017 crece el número de perforaciones, otra vez para alcanzar los 200 pozos por año, pero ahora horizontales. Por supuesto, la crisis de la pandemia del año 2020 altera totalmente la dinámica de perforación en Argentina y en el mundo, pero ya en el 2021, con la reactivación económica, se empieza otra vez a reactivar la demanda y por lo tanto la actividad en los desarrollos. Hoy se estima que al ritmo actual de perforación de más o menos unos 200 pozos por trimestre, podemos llegar a alrededor de 700 pozos en el año. Hoy hay en total 1.318 pozos perforados, estoy dando cifras de marzo, de los cuales horizontales, es decir, en la época moderna se han hecho más de 800, esta es la tendencia que va a predominar y este es el futuro que esperamos nosotros podamos mantener para asegurar la producción. En cuanto al potencial que tiene Vaca Muerta, esta es una muestra de petróleo de Vaca Muerta, hay otros tipos, como dije, los distintos operadores producen en distintas zonas y por lo tanto el grado de madurez de la roca es otro y el producto va a ser otro, siempre dentro de lo que es líquidos livianos o gas, algunos más claros, otros más oscuros, pero siempre dentro de este tipo de producto que es el que más valor tiene en el mercado porque es el que más buscan las refinerías. ¿Cuál es el potencial? Bien, revisamos en la historia de la industria o de la energía en la Argentina, que Argentina carecía de carbón en la época del carbón y no tuvo en la época del petróleo del siglo XX yacimientos de escala global. Puede que algún yacimiento como Loma La Lata o el Cóndor hayan accedido un poco a la categoría de grandes reservas mundiales, pero siempre fueron cosas muy puntuales. Argentina fue, desde el punto de vista de los recursos convencionales, un país marginal, de alrededor del 1% de la producción del mundo o menos. No era un jugador relevante, a pesar de ser un jugador pionero que tenía industria del petróleo tecnológica y muy desarrollada en el siglo XIX, era el único país de Latinoamérica, pero aún así fue pionero en el desarrollo estatal de los recursos, pero no llegó a abastecerse en forma sustentable. Con Vaca Muerta, Argentina tiene por primera vez en su historia acceso a un recurso de calidad global. Vaca Muerta es
sin ninguna duda y con cualquier estándar que se considere, equivalente a lo mejor conocido en el mundo en este tipo de desarrollos. No me refiero solo a la calidad geológica, que es muy buena, contenido de materia orgánica, espesor, extensión areal, presión de los reservorios, profundidad, sino sobre todo a las condiciones en superficie, extensiones de terreno y acceso al agua sin competir con otros recursos, con otros desarrollos, recursos humanos de primer nivel entrenados a lo largo de 100 y algo de años de industria del petróleo. Es decir, la industria del petróleo no es algo nuevo en Argentina. Hay industria de más de 120 años y hay carreras de ingeniería de petróleo que tienen más de 60 años. O sea, es un país pionero en múltiples aspectos que tiene enormes recursos formados y tiene facilities, instalaciones, caminos, comunicaciones, tanques, plantas, oleoductos, gasoductos que vinculan Vaca Muerta con los principales puertos de industrialización en el este de la Argentina y de exportación, eventualmente, si ese fuera el destino. La producción de Vaca Muerta, que como sabemos, por las características de subsuelo, puede ser tanto gas como petróleo liviano de excelente calidad, servirá tanto para materia prima de combustible, que el país depende y va a depender por décadas en este momento de transición energética, sino también, además de uso como combustible, para integrarse en un circuito petroquímico muy productivo con fertilizantes, polímeros, plásticos y demás. El hecho de que se haya que perforar en forma permanente a lo largo de toda la vida de los desarrollos, a diferencia de los desarrollos convencionales que tienen un momento, un periodo, una ventana de inversiones muy concentradas, acá las inversiones se van a desarrollar a lo largo de un periodo mucho más largo, de décadas, lo cual desde el punto de vista de la planificación del desarrollo y desde el punto de vista de la gestión de la cadena de valor, presenta ventajas frente a los desarrollos convencionales. Este es un tipo de desarrollo de hidrocarburos energético que, además de producir un bien esencial para el desarrollo del país, también se integra en forma más fluida y armónica con los circuitos productivos de la cadena de valor. Fundamentalmente, vemos que el potencial ubica a Vaca Muerta entre los primeros lugares en el mundo, sin ninguna duda. Y es, desde la mirada del desarrollo nacional, una fuente de energía y sobre todo una oportunidad para el desarrollo de los talentos argentinos, que es básicamente lo que nos va a permitir crecer y mejorar como sociedad.